Y fuera de tiempo, Dios continúa hablando, hermanos, en este tiempo a todas las personas, no solamente a los jóvenes, a todos. ¿Sabe, hermano? La dureza en el corazón muchas veces la centramos en el joven, pero también hay viejitos remañosos que no quieren humillarse delante de Dios. Hay gente adulta, hermano, que no quiere nada con Dios, pero la palabra del Señor no solamente es para los jóvenes, es para todas las personas, para todos aquellos que tienen un corazón, un entendimiento, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Poderoso es el Señor. Nos vamos a ir a la palabra rápidamente y nos vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 11 en adelante. Una historia muy conocida y le vamos a titular como tema: levántate y vuelve a casa. Oiga, hermano, poderoso es el Señor. Lucas capítulo 15, verso 11 en adelante dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén, dice la palabra. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Puede sentarse en esta hora. Nuestra hermana Cristeli oró por la palabra en esta hora, hermanos, como tema: levántate y vuelve a casa. Sé que muchos conocemos la historia del hijo pródigo, un hijo, hermanos, que tenía todo a su disposición, como cuando usted y yo tenemos todo, estamos en Cristo, pero de repente entra la rebeldía en el corazón, entra, hermanos, el desánimo, y queremos experimentar las cosas del mundo. Este joven, teniendo todo, de repente entra aquella avaricia en su corazón, aquel deseo de experimentar el mundo, como cuando los jóvenes despiertan su mente y quieren conocer el mundo y empiezan, hermano, a hacer tantas cosas desagradables delante de Dios. Este jovencito tenía ahí a su padre, su hermano, y de repente algo entra en su pensamiento, en su mente: no, yo me voy de esta casa, como cuando usted y yo decimos: ya no vuelvo a la iglesia, ya no quiero estar ahí, siento el deseo, pero de disfrutar mi vida, de rehacer mi vida en el mundo, de disfrutar con el diablo. Dios lo reprende en esta hora. Usted y yo fuimos creados para adorar y para exaltar a ese Dios todopoderoso. Dice la palabra, hermanos, que aquel jovencito le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, quiero gastarlo, quiero disfrutar de la vida, estoy joven, quiero estar con una mujer, quiero estar con otra, quiero disfrutar con mis amigos, quiero irme lejos de casa, como muchos están pensando por ahí, irse lejos de casa, hermano. Por eso le he titulado este tema: levántate y vuelve a casa, levántate y vuelve a los brazos del Señor, donde Dios te está esperando. El mundo te podrá ofrecer deleites, el mundo
mundo te podrá ofrecer gozo por un momento, pero aquel gozo, aquella paz es pasajera. Pero Cristo Jesús tiene para ti esperanza de vida, tiene vida eterna, tiene refrigerio para tu vida. Dice la palabra que el Padre, hermanos, es que Dios así es que el camino del Señor no es a la fuerza. El que quiere entender, entiende. El que quiere servir a Dios, le sirve. El que quiere estar en la casa de oración, está. Dice la palabra que el Padre, claro, le repartió sus bienes, le dio sus bienes. Toma, tú quieres irte, vete. ¿Cuáles son los bienes? Los dones que Dios le ha dado, los talentos que Dios le ha dado, las bendiciones que Dios le ha dado. Eso es lo que Dios tiene para usted. Este jovencito los pidió y se fue al mundo. Dice que se fue lejos, a una provincia apartada. Se fue tan lejos, hermanos, que malgastó todos sus bienes. ¿Cómo? Dice que los malgastó viviendo perdidamente. Así es mucha gente, hermanos, se mata ahorrando tantas cosas y en un momento de suspiro ya no hay nada. Se acabó el esfuerzo, se acabó el ahorro, se acabó todo, hermano, lo que tenía sentido en su vida ya no hay. Así le pasó a este jovencito. Después de tenerlo todo, dice la palabra que se fue a una provincia apartada, malgastó todos sus bienes. Allá habían amigos, allá había de todo, hermanos, allá había lo que él quería, pero cuando ya no tenía nada, dice la palabra que ya no valía nada, ya él se sentía que la vida había colapsado para él. Así muchas personas en el mundo llegan, cuando llegan a ese extremo, ¿qué hacen? Quitarse la vida. ¿Qué hacen, hermanos? Destruirse más. Pero sabe, hay una palabra en esta hora y me encanta, hermanos, la actitud de este jovencito. Dice la palabra que él deseaba llenar su vientre. Imagínense hasta dónde llega el ser humano después de tenerlo todo. Pero qué triste y lamentable es, hermano, que el ser humano muchas veces no recapacita, no entiende que solamente en Cristo Jesús es como el hombre, la mujer puede ser diferente, que solamente en Dios, solamente Él puede cambiar nuestra manera de vivir. Hay gente, hermanos, que por más destruida que esté, que por más que la zarandee el diablo, no entienden que Dios tiene propósito. Hay gente que el diablo hace una, hace otra en su vida y aún así la gente no entiende. Pero vemos a este jovencito que cuando él vuelve en sí, que cuando él recapacita, que cuando él entiende que en aquel lugar no era el lugar de él dice: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Como me decía un borrachito por ahí, yo los admiro tanto porque ustedes se gozan, en ustedes se ve que hay paz, hay tranquilidad. Es que esa paz, esa tranquilidad solamente Dios la puede dar, porque el hombre apartado de Dios no hay felicidad. Podrá gozarse, brincar allá, danzar con el diablo, pero esa no es felicidad. Eso es destrucción para la vida, para el corazón, para la mente. Pero el problema es que la gente no entiende eso. Mire, hermanos, qué alegría hay en la familia cuando un miembro vuelve después de mucho tiempo sin verlo. Dice que emoción, alegra y llena de gozo el corazón en aquellos que lo aman. Todo padre se siente gozoso cuando sus hijos vuelven a casa. El corazón de un padre o una madre siempre está pendiente del hijo que no está, del hijo que está lejos, y mucho más del hijo o hija que se sabe que no anda en el camino bueno, en el buen camino. Los padres, hermanos, piensan mucho. Hay madres que son las 2 de la mañana y pensando en los hijos allá en la calle, hermanos, en las cantinas, viviendo perdidamente como este hijo pródigo. Hay padres que muchas veces se desvelan porque no saben lo que están haciendo sus hijos. Hay padres que de repente escuchan que alguien llama, que alguien toca. ¿Por qué? Porque piensan lo peor, porque en el mundo que estamos hoy cualquier cosa puede pasar. De repente, como padres, podemos estar durmiendo mientras los hijos están en la calle. Nosotros podemos estar tranquilos y de repente una noticia puede llegar que pasó algo por allá, porque la palabra del Señor dice que la paga del pecado, ¿qué es muerte, mas la dádiva de Dios, ¿qué es vida eterna. Dice la palabra, solamente en Cristo Jesús está esa esperanza. Entonces los hijos piensan, pero qué bonito es cuando todos decidimos servir a Dios, cuando la familia se enfoca en levantarse y decir: no, solamente en Cristo Jesús podemos estar tranquilos, podemos estar cubiertos con su sangre poderosa. ¿Cuánta gente en este tiempo está muriendo?
Cuántas cosas están pasando, pero mire hasta dónde la misericordia de Dios nos ha librado y seguimos con vida, seguimos predicando la palabra. Por eso dice, es tan importante y necesario entender el llamado de Dios a nuestras vidas. Es necesario que como hijos de Dios volvamos a la casa de nuestro Padre y no seguir la vida que se vive lejos de Dios. La palabra nos enseña cómo podemos volver a la casa de nuestro Dios. Veamos en la parábola del hijo pródigo las bendiciones que trae a nuestras vidas el volver a los caminos de Dios. Usted ha podido leer, hermano, la historia del hijo pródigo. Este varoncito, mire la misericordia de Dios. Es que cuando el hombre y la mujer reconoce, hermano, algo que me impacta a mí, que el padre deja que el hijo se vaya. El padre no manda a buscarlo, el padre no manda, anda a ver cómo está, mira cómo está. Como muchos hoy en día nos acostumbramos, hermano, nos alejamos de la iglesia y porque no van a visitarnos nos vamos. Dice la palabra que aquel hijo pródigo, él solito recapacitó, entendió que necesitaba volverse a la casa del padre. Él no ocupó que otra persona fuera a decirle, ve, vamos a la iglesia, levántate. No, él recapacitó, volvió en sí. Dice la palabra que volver en sí, recapacitar, darse cuenta dónde estamos, a dónde nos estamos hundiendo, a dónde estamos llegando, cómo está de miserable la vida del ser humano. Dios no te creó para que vivas una vida miserable apartado de Dios. Dios te creó para que goces de las bendiciones que Dios tiene para ti. Tú puedes ver la historia, si vas a la Biblia y lees la historia. El hijo tenía todo. El hijo pródigo tenía todo, pero no quiso disfrutar de las bendiciones de Dios. Quiso experimentar lo que la vida ofrecía. Quiso experimentar el gozo mentiroso del mundo. Algo, hermanos, que tenemos que huir. Dice la palabra que nosotros no tenemos arte ni parte ahí. Nosotros estamos en el mundo, pero ya no somos como el mundo. Esa es la diferencia, hermanos, de los hijos de Dios, de los que vivimos la palabra, que no guardamos, esperamos en Dios. Si usted está enfermo, tiene la esperanza que Dios le va a sanar. Si usted está pasando el proceso, tiene la esperanza que no está solo, que no está sola. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo ha prometido estar con nosotros, y esa es la esperanza. Pero ¿sabe cuál es la esperanza de aquel que está paritado? Que si muere en ese momento va para el infierno. ¿Sabe por qué? Porque la gente no es que ignora eso. La gente no ignora eso. Imagínese lo que dice el hijo pródigo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es lo que él pensaba, pero en los pensamientos de Dios, Dios lo estaba esperando con los brazos abiertos, como sigue esperando a muchas personas. Dios está esperando con los brazos abiertos. Pero ¿cuál es el punto? Recapacitar antes, hermano, de que pase algo peor. El ser humano tiene que entender, porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Dice la palabra que volviendo en sí, dijo: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco ¿de qué? Dice, de hambre. Era tanta la necesidad que aquel hombre tenía, que quería comer comida de cerdos. Era tanta la necesidad que aquel hombre tenía, pero nadie le daba. Nadie le daba, porque él quería experimentar la verdadera amistad. Si pensaba que aquellos del mundo eran sus amigos, aquel que le dice al amigo: vamos a echarnos unas cervezas, vamos a disfrutar de la marihuana, de la cocaína, esos no son tus amigos. Ese es alguien que quiere destruirte. Ese es alguien que quiere verte en la ruindad, quiere verte en la destrucción. Si alguien te dice: ve, vamos a la iglesia, peleemos por nuestra salvación, ese es tu amigo, ese es tu hermano, ese es el que te ama, ese es el que quiere algo bueno para tu vida. Pero aquel que te induce al pecado, mire, dice la palabra que el joven vivió perdidamente, malgastó todo su dinero. ¿Usted cree que él solito se tomó todo aquello? ¿Gastó todo aquello? No, allá habían amigos, allá habían mujeres, allá había de todo. Pero cuando ya todo lo había malgastado, dice que estaba solo. Nadie se acercaba a él, nadie le paraba bola, porque así es el ser humano. Así son muchas veces. Mira, los procesos de la vida nos enseñan que cuando tú tienes, según para el mundo vales, cuando no tienes, no vales nada. Pero para Cristo Jesús, tengas o no tengas, tú vales algo, porque eres una perla preciosa delante de Dios. Y esa es la diferencia, hermanos, de que seamos hijos de Dios a que seamos hijos del diablo. Esa es la diferencia. Dice la palabra que aquel jovencito, volviendo en sí, dijo: cuántos jornaleros. El jovencito recapacita en ese momento, recapacita y se recuerda que en la casa del Padre hay abundancia de pan, hay abundancia
abundancia de amor, hay abundancia de paz. Y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Porque el Hijo de Dios, hermano, cuando es agradecido con Dios, aunque sea un bocadito sencillo, con frijolitos, huevitos, pero está feliz, está tranquilo. Por eso es que la palabra del Señor dice que mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Usted puede ver hogares, hermano, que usted ve tantos lujos, tantas provisiones, pero no hay felicidad, no hay paz, ni para comerse una tortilla tienen tranquilidad. Están peleando, están, hermanos, amargándose la vida. Pero donde hay un pueblo que se humilla delante de Dios, allá hay una paz increíble, allá hay una armonía, hay algo precioso, hermano, que solamente Dios lo puede dar. Por eso es que el hijo pródigo recapacita y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí, siendo el hijo, perezco de hambre. Dios te escogió. Quien decidió apartarse fuiste tú. Yo sé que muchos están escuchando a través de este sonido. ¿Cuánta gente no ha estado en el camino de Dios? Conoce el propósito de Dios, pero se fueron a experimentar lo del mundo. Ahora, hermanos, cuando se fueron no conocían la marihuana, la cocaína, el alcohol. Ahora son bolos, son de todo, hermanos. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere experimentar lo del mundo. Y ahora que está allá, ¿cómo salir? Solamente recapacitando, solamente volviendo en sí, dándose cuenta, tomar la decisión. Porque en Dios no solamente es pensar. Hay gente que está pensando pero no actúa. Hay gente que dice, yo voy a ir a la iglesia, eso no vale. Actúa, toma una decisión y di, hoy sí voy para la iglesia, y avanza. No te quedes ahí solo pensando. El problema es que miles, millones de personas hoy están diciendo, voy para el culto, pero solamente lo dijo y no fue. En Cristo Jesús es acción. Cuando tú sientas que Dios puso algo en tu corazón, hazlo. Y no permitas estar en la condición del hijo pródigo. Era tanta la necesidad. Usted se imagina comer la comida que comían los cerdos. ¿Hasta dónde estaba la condición de este varón? Pero había algo, hermanos, que el mundo ignora. Que Cristo Jesús dice que Él está con sus brazos abiertos, esperando a que el hombre y la mujer recapacite, a que el hombre entienda. Dice la palabra que es volver en sí, es reaccionar. Él reaccionó y se dio cuenta al fondo donde había llegado. Se quitó la venda de sus ojos y se dio cuenta de la realidad de su vida. Mientras no querramos aceptar el estado real de nuestra vida sin Dios, no podremos tomar la decisión de volver a sus caminos. Pensemos de dónde hemos caído, reconozcamos lo que hemos perdido, démonos cuenta de la paz que teníamos, el gozo que había en nuestra vida, la prosperidad que disfrutábamos, la unidad que había en nuestro hogar. Dios no nos ha tomado por hijos para que vivamos la vida en fracasos y miserias que estamos viviendo, por no tener humildad de volver a sus caminos y someternos a su voluntad. Para volver necesitamos tomar una decisión y una acción valiente. Dice la palabra que aquel joven, levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mire, aquel hijo que según en sus pensamientos iba a ser rechazado, iba a ser humillado. Dice que el padre, cuando aún estaba lejos, lo vio y fue movido a misericordia. Pero cuando pasó esto, cuando aquel joven recapacitó, volvió en sí, se dio cuenta y no solamente lo pensó, sino que tomó acción, empezó a caminar, empezó, hermano, yo me imagino a aquel hombrecito como iba, humillado, hermanos, humillados, porque él dice, le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Quizás muchos se sienten en el mundo que no son dignos de estar en una casa de oración. Quizás muchos se sienten que no son dignos de recibir el perdón de Dios, porque hay tanta gente que se enfoca en lo que hizo en su pasado. Pero la palabra del Señor dice, yo soy Jehová
a tu Dios, quien perdona todas tus iniquidades y no me vuelvo a acordar jamás. Escucha eso, jamás. Dios está ahí para perdonarte. Dios está ahí para que tú entiendas y recapacites que solamente en Dios hay esperanza. Para mí ver a este varón, así como verlo ahí, para mí es una alegría verlo ahí. Yo me acuerdo cuando él llegó con su moletita, no se podía ni detener, pero vea el poder de Dios. Es que Dios tiene propósito, Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros, pero necesitamos actuar, necesitamos no solo pensar, no solo decirlo, no, necesitamos actuar, acción, necesitamos acercarnos a Dios. Por eso la palabra del Señor dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Me encanta tanto esta historia, hermanos. Necesitamos decisión y una acción valiente. Levantándose vino a su padre, dice la palabra, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Corrió, se echó sobre su cuello y le besó. En el verso 18, 19 solamente un plan, oiga, pero el verso 20 es acción. ¿Cuántas personas, dice, se han quedado en el deseo de volver a su hogar, de volver a su ministerio, de volver a la casa del Señor? Tenemos la buena intención, pero tenemos un gran obstáculo que es el orgullo. Las decisiones que no se transforman en acciones no sirven de nada. En Cristo no se trata de anhelarlo, se trata de hacerlo. Volvamos hoy. No solamente es anhelar, se trata de actuar, de hacerlo. ¿Cuántos no anhelan, hermanos? ¿Cuántos no dicen: yo quiero de repente cantar como canta el hermano Julano? Yo quiero predicar como predica el hermano Julano. Pero es que no solamente es querer, es accionar, es avanzar, es creer lo que lo puedes hacer en Cristo Jesús, porque de eso se complace el Señor, de que nosotros actuemos. Dice: nuestro Padre Celestial se goza de todo hijo que vuelve. Cuando el Padre lo vio, fue movido a misericordia. El hijo que merecía un castigo, el hijo que merecía ser reprendido, humillado, fue recibido con los brazos amorosos de su Padre. Así es nuestro Dios. En Oseas 14:4 Él nos enseña que nos recibió no porque seamos buenos, sino porque nos ama, que tiene misericordia de nosotros, no porque lo merecemos, sino porque nos ha tomado como hijos. Vuelve a la iglesia, que no te importe la crítica, que no te importe lo que dirán, aunque a algunos no les parezca bien. Solo hay un rostro que nos debe importar, el rostro de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre tiene bendiciones de bien para todos aquellos que vuelven. El Salmo 21:3 nos enseña y nos dice, hermano, lo que Dios tiene para nosotros. Tiene el mejor vestido de la salvación. Isaías 61:10, usted lo puede leer en casita. Oiga, dice la palabra que cuando el hijo llega, lo primero que hace es abrazarlo, besarlo. Después dice traer el vestido y ponerle, vestirle. ¿Usted se imagina cómo iba este varón? Iba como lo peor, como muchos de nosotros llegamos a la iglesia, destruidos, con nuestro corazón hecho pedazos, pensando que ya no hay perdón para nosotros, que ya no hay esperanzas. Pero ¿por qué permitir llegar hasta ese extremo? ¿Por qué no recapacitar antes de tiempo? Hay gente que recapacita cuando le falta una mano, cuando le falta un pie, cuando le faltan los ojos. Hay gente que recapacita, hermanos, hasta que está destruido, despedazado, que necesita volverse a Dios. ¿Por qué esperar ese dolor en vuestras vidas? ¿Por qué esperar ese proceso en vuestro sentir, en vuestra vida, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué no reflexionar antes y tomar esta palabra? Dice que aquel hijo pródigo, que esto nos sirva como un ejemplo, que les sirva como ejemplo a aquellos que se han apartado del camino del Señor, aquellos que no quieren, que han endurecido el corazón, que sirva de ejemplo. Aquel hombre estaba en una miseria terrible, en una calamidad terrible, pero aquel hombre piensa, recapacita y entiende que en la casa del Padre había abundancia de pan y él estaba pereciendo de hambre. Y él recapacita y lo primero que hace el Padre, dice que lo vistió del vestido de la salvación. Segundo, le pone un anillo en el dedo. ¿Qué significa el anillo? Autoridad y estatus.
Mire, aquel que decía que no valía nada, Dios viene y le da autoridad y le da estatus. Es como cuando la palabra se cumple, que de lo más vil Dios levanta, ¿para qué? Para avergonzar a los que se creen sabios. De aquel borrachito que anda en las cunetas, de ahí Dios puede levantar. ¿Para qué, hermanos? Para avergonzar a aquellos que se creen superiores. Porque Dios no hace excepción de personas. Dios está llamando a todo mundo, jovencitos, ancianos, de todo, hermano. Porque la palabra dice que Él no quiere que nadie, oiga, que nadie se pierda. Ahí no dice que solo los jovencitos, no, y que los viejitos los muramos, no. Ahí dice que nadie se pierda. Todos procedan al arrepentimiento. Todo dice la palabra, que debemos proceder al arrepentimiento. Dice que le pone calzado en los pies. Efesios 6:15. Ya no es más esclavo, pues los esclavos andaban descalzos. Hoy tenemos un nuevo caminar. Tenemos testimonio del Evangelio de Dios en nuestra vida. Conclusión. Cristo nos dice a cada uno de nosotros: hijo, vuelve a casa hoy. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día que hizo el Señor para que recapacitemos, para que entendamos, para que podamos entender. Este varón que tú ves aquí, si no estuviera en el camino del Señor, yo ya no estuviera. La vida que llevaba apartado de Dios. Dios tiene propósitos que tú no te imaginas. Lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Cuando yo era un jovencito, un niño, yo anhelaba en mi corazón, decía: un día yo voy a predicar, voy a cantar, pero no accionaba, solamente lo pensaba, como muchos piensan hoy. Yo quiero ir a la iglesia, pero tengo esto que me impide. No pienses en lo que te impide, piensa en el Dios que transforma, que cambia, en el Dios que puede hacer de ti alguien diferente, en el Dios que puede transformar tus pensamientos. En eso piensa, en el Dios que le da un sentido a tu vida. El joven, el hijo pródigo, recapacitó, se dio cuenta la necesidad que había en él. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Aquel hombre sentía una gran hambre, que quería comer comida de cerdos. Imagínense hasta dónde estaba este hombre después de tenerlo todo. Llegó un momento que escaseó todo en aquella provincia, dice la palabra, ya no había nada para él. Buscaba trabajo, pero no le daban. El único trabajo era apacentar cerdos, cuidar cerdos. Y desde ahí él miró la expectativa de poder alimentarse de algo, porque nadie le daba. Pero Dios está ahí, hermanos. Y no es que Dios sea malo, es que el hombre no recapacita. El hombre no se da cuenta que Satanás poquito a poquito va destruyendo su vida. Pero cuando recapacitamos y nos damos cuenta y a tiempo, hermanos, tomamos la actitud, tomamos esa acción y nos acercamos a Dios, nuestra vida puede cambiar. Dios puede hacer de aquello menospreciado, de aquello que según el pensamiento del hombre no vale nada, no significa nada. Dios puede hacer algo especial, algo maravilloso. Como decía la conclusión, hoy Jesucristo habla y te dice: vuelve a casa hoy. Tú que te habías alejado, tú que le has prometido tantas veces a Dios y no le has cumplido. Quiero recordarte algo. La palabra dice: no hagas que tu boca te haga pecar. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Tenemos que cumplir lo que prometemos a Dios. Tenemos que accionar. Tenemos que ser valientes, como Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces. ¿Qué requiere el camino de Dios? Un esfuerzo, porque no es fácil. Esto es de valientes. ¿Sabe qué dice la palabra en Apocalipsis? Que los cobardes no tienen parte allá en el cielo. No, hermanos, los cobardes. Entonces esto es para ¿quiénes? Para valientes. Aunque aquel joven había malgastado todo, cuando recapacita, aunque sea humillado ahí, pero llega a la casa del Padre, porque recapacitó, entendió. ¿Y qué pasó? El Padre le devolvió todo aquello, la autoridad, puso vestido, le dio estatus, calzado en sus pies, lo abrazó, lo besó, y dice que comenzaron a regocijarse, porque el Padre dijo: este es mi hijo muerto, se había perdido, pero ahora vive. ¿Cómo está el que está apartado de Dios? Muerto. Así está, la palabra lo acabamos de leer. Este es mi hijo muerto, se había perdido, pero ha vuelto, ha revivido. Imagínense, muerto, hermanos. Así lo toma la palabra. Pero como este es el día que hizo el Señor, de repente mirábamos que ya venía el agua, ¿va?
Y después no aguantamos en la polvalera. Yo miraba que le hacían así los ojos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo, hermanos. En esta tarde póngase de pie. Si alguien siente en su corazón, no sé si me pueden conseguir un poquito de agua por ahí, en su corazón que necesita a Dios, puede hacerlo, puede pasar. Si alguien está enfermo y quiere que oremos también. Pero si alguien, hermanos, siente en su corazón que siente que la vida va pasando y que más y más se va apartando de Dios, hoy Dios quiere cambiarte. Hoy Dios quiere transformarte. Hoy Dios quiere hacer algo en tu vida. No te detengas. Decía nuestra hermana Cristeli, Dios ha hablado. Y es que verdaderamente, hermano, Dios habla. Dios habla a tiempo. Pero el ser humano a veces no entiende. El ser humano a veces no recapacita. El ser humano... Trae la silla para que se siente. Si usted siente en su corazón, yo sé que usted sabe que Dios le ha hablado. Dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día. Tú que te has apartado, tú que dices, no, si yo estoy bien, pero no voy a la iglesia, eso no es estar bien. La palabra del Señor dice, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. Eso dice la palabra. Cuando tú te alejas, hermano, el Espíritu Santo te va dejando poco a poquito. ¿Por qué? Porque te volviste en un conformismo en tu corazón, en tu vida. Tú dices, yo soy cristiano, pero vas a la iglesia a los cuantos meses. Tú dices, yo soy hijo de Dios, pero no, la palabra del Señor no lo dice así. ¿Cómo estaba aquel que se apartó? Muerto. El Padre lo vio, dice, pero cuando iba, cuando venía, ahí lo vio el Padre. Sí, hermano, ahí lo vio el Padre. Es tiempo de levantarse, tiempo de creerle a Dios. Qué bueno que solamente la hermanita está enferma. Ustedes están alentados, qué bueno. Mire, ve, dale gracias a Dios. Ya estuviera de rodillas dándole gracias a Dios. Gracias a Dios porque estoy sano. La hermanita está enfermita y aquí dice, quiero que oren por mí. Amén, poderoso es el Señor. Qué bueno, eso es tener fe. Eso es tener fe, hermanos. Yo le voy a invitar a usted. Si usted no necesita de Dios, la palabra está predicada. Si usted está bien ahí como está, tranquilo, ahí está ese hermano. Pero después viene el ay. Dice la palabra que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. ¿Por qué esperar hasta que nos pase algo? ¿Por qué esperar el castigo de Dios? Dice la palabra que al hijo que ama lo corrige. Así que, bueno, Dios tiene el control. Vamos a orar por nuestra hermana para que sea Dios glorificándose en la vida de ella. El propósito, hermanos, es adorar al Señor. Y qué bonito es que todos vinieron. Qué bueno. Vamos a orar. Vamos a orar por nuestra hermana María Santos. Que sea Dios derramando su poder. Voy a pedir a mi esposa que venga para que ponga sus manos sobre ella, sobre las rodillas, sus rodillas que le duelen, ¿verdad? ¿Qué es lo que le duele? Declaramos que hoy va a correr, se alista, que vamos a jugar pelota el domingo, de delantera la vamos a poner. Poderoso es el Señor. Vamos a orar, todos pongámonos de acuerdo. La palabra del Señor dice que donde dos o tres se ponen de acuerdo en algo, ahí está el Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias en esta preciosa hora, Dios mío, porque tú eres bueno y maravilloso, Dios. Nos hemos regocijado en esta tarde, Señor. Nos hemos gozado delante de ti, oh Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Dios mío. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, abre los cielos ahora en esta tarde, oh Dios. Derrama bendición sobre este pueblo, Dios mío. En el nombre de Jesús, reprendemos y atamos, oh Dios, todo lo contrario en esta hora, en este momento, Dios mío santo. Los cielos se abren, ese manto de gloria, papá, empieza a cubrir este lugar, Dios mío. Empieza a descender sobre tu pueblo, papá, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, Espíritu Santo. Ángeles y arcángeles, querubines y serafines sobre este lugar, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Derrame ese rocío ahora, papá, hasta sentir de una manera muy especial tu gloria se mueve en este lugar, tu presencia está en este lugar. Espíritu Santo, quebranta esos corazones, Dios mío, ahora por el poder de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Padre amado, yo me uno a mis hermanos en esta hora, declarando una palabra de
sanidad, declarando, papito Dios, una palabra de restauración sobre la vida de mi hermana María, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hay poder en la sangre del Cordero, hay poder en la sangre del Cordero. La sangre de Cristo tiene poder. Ahora, Dios mío amado, todo lo que estorbe en este cuerpo, ahora por el poder de la palabra, se sujeta, Dios mío. Arranca desde raíz ahora, papá, todo problema, Dios mío santo, que ella siente, que le impide para caminar, ahora por el poder de la palabra. Ahora, Dios mío santo, hay un fuego sobre esta mujer, hay presencia de Dios sobre esta mujer, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ahora, Dios mío, quema, quema, quema ahora, papá, liberta por el poder de la palabra. Espíritu Santo, ahora abrázala, Dios mío amado, hazte sentir, papito Dios, ese fuego de tu Espíritu Santo ahora quemando, ese fuego de tu Espíritu Santo ahora arrancando desde raíz, Dios mío amado, toda enfermedad, todo, papito Santo, ahora por el poder de la palabra. Tú conoces el sufrimiento de mi hermana, tú conoces, Dios mío santo, su dolor, tú conoces ahora, Dios, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Hoy la declaro sana bajo el poder y la autoridad que tú me has dado, Dios mío. Hoy la declaro sana. Tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades, que por tu llaga fuimos curados. Tu palabra dice que tú traes sanidad y también traes medicina, y que también nos curas ahora por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, libertad sobre esta mujer, libertad sobre esta mujer, ahora por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, 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 libre ahora por el poder de la palabra. Libre ahora, libre ahora, libre ahora. Eres libre en el nombre de Jesús, eres libre en el nombre de Jesús, eres libre en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Espíritu contrario ahora, te sujetas al poder de la palabra, y declaramos libre esta mujer, declaramos libre esta mujer de toda atadura, de toda maldición. La declaramos libre ahora por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Ahora, Espíritu Santo, libre ahora por el poder de la palabra. Gracias, Cordero de Dios, en tus manos está. Cúbrela, Dios mío, desde su cabeza hasta sus pies, oh Dios. Bendiga su caminar, que Dios mío santo, tú has sanado ese dolor, tú has sanado, Dios mío santo, lo que estorbaba para caminar. Que ahora, papito Dios, al momento de correr, corra, Dios mío, pero para tu casa, papito Dios, adorar y te exaltar y te, Dios mío, a darte gloria, a darte honra a ti, oh Dios, por el poder de la palabra. Tú la conoces, Dios mío, tú conoces, papá, lo que hay en su corazón, el deseo, Dios mío amado, de estar libre, de estar sana, Dios. Tú conoces la fe de ella, y hemos declarado sanidad, hemos declarado liberación, y está hecho por el poder de la palabra. Dios mío, extiendo mi mano en señal de bendición sobre este pueblo, nombre por nombre, papá, te los presento y declaro bendición, declaro restauración, declaro, Dios mío santo, que tu Espíritu trata con cada corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito y alabado es tu nombre. Gracias porque nos permitiste gozarnos en esta tarde, gracias porque nos permitiste, oh Dios, oír tu palabra. Hoy, Dios mío, seremos despedidos de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú estás, Dios mío, poderoso en cada uno de nosotros. Tú guardas vuestro salir, tú guardas vuestro entrar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu paz quede en este hogar, Dios mío, tu paz, papito santo, quede en este hogar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo sé que aquí hay un remanente, papá, escogido para salvación, Dios mío, en el nombre de Jesús. Trata con cada corazón, oh Dios, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús.
Jesús de Nazaret. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Cordero de Dios. Te damos gracias por todo lo que hemos hecho. Toda la honra y toda la gloria es para ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, te bendecimos. Dele ofrenda de palma a ese Rey de Reyes y Señor de Señores.